Les damos la bienvenida a este nuevo encuentro con la palabra de Dios. En el día de hoy queremos compartir con ustedes una reflexión en torno al texto del capítulo 5 de San Mateo, versículos 1 al 12, texto que se conoce como las bienaventuranzas. Existen otras versiones que tienen el título La verdadera felicidad. Hay un título general también que se conoce como el Sermón de la Montaña, pero este título pues normalmente engloba los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo. Como siempre, invitamos a nuestros fieles seguidores a través del canal de YouTube que podamos siempre mirar la descripción del video. Ahí dejamos otros elementos para profundizar en el contenido de los videos y también herramientas que buscamos sean de ayuda para la vida espiritual de todas las personas que quieran crecer en el camino de fe, en el seguimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos. El objetivo que nos planteamos para este encuentro: acercarnos a las bienaventuranzas a través de el texto de Mateo 5, versículos 1 al 12, para conocer un poco más el mensaje central de Jesucristo para nuestra vida. Quienes nos siguen a través del video en YouTube, les invitamos para que en cualquier momento de este inicio puedan pausar el video, pueden buscar allá en sus propias Biblias esta perícopa de Mateo 5 del 1 al 12, pueden allá subrayar lo que les parezca más interesante, acercarnos un poquito para que podamos nosotros apropiarnos mucho más de los elementos que nos regalan las orientaciones y la ciencia bíblica en la iglesia para crecer más y más en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Presentemos al Señor nuestro corazón, nuestra vida. También nosotros muchas veces somos parte de esa multitud. También tenemos hambre de Dios. Tenemos sed de esa palabra que calme nuestro corazón. Tenemos hambre y sed de sentido. Muchas veces nos encontramos frente a las situaciones del mundo y queremos escuchar esa palabra, y es precisamente la palabra que Dios nos regala plenamente en su Hijo Jesucristo. Padre Santo, ilumínanos siempre con tu Espíritu para que podamos crecer en ese conocimiento de tu palabra y en el seguimiento de tu Hijo Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, el mundo busca el poder, la riqueza y todo lo material. La soberbia, el orgullo y el egoísmo son tentaciones para cada uno de nosotros. Nos cuesta servir a los demás, luchar por una sociedad más humana, donde tu voluntad guíe nuestro camino. Ayúdanos a comprender más y más tu palabra, tu camino de amor para el hombre, lo que tú quieres para cada ser humano, para cada familia, comunidad y sociedad. Danos tu gracia para trabajar cada día en tu proyecto para la humanidad, tus bienaventuranzas. Amén. Como les decía, quienes nos siguen a través de este video pueden hacer una primera lectura pausada, meditada en torno a este texto, y vamos en este momento a iniciar como ese subrayar los elementos a nivel general para que podamos nosotros profundizar
un poco más el tema de las bienaventuranzas. Normalmente se conocen los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo como el Sermón de la Montaña. A veces se podría pensar que las bienaventuranzas son solamente el Sermón de la Montaña. En algunas traducciones aparece también allá al inicio del capítulo 5 el título Discurso Evangélico. En otros textos el Sermón de la Montaña, y empieza el capítulo 5 con esta perícopa, las bienaventuranzas. Entonces es este bloque como central, vamos a decir, de la predicación de Jesús, contextualizado en este Evangelio de San Mateo. Como les decía, les invito para que cada uno de ustedes pueda meditar el texto, acercarse de una manera orante a este texto de las bienaventuranzas. Bien, podríamos cada día tomar una sola bienaventuranza y meditarla en nuestro corazón, o también tomarla como fuente para nuestra oración personal. Al ver la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Y tomando la palabra les enseñaba, diciendo. Aquí muy seguramente lo habremos notado, lo habremos visto, que Jesús siempre, cuando se encuentra ante una muchedumbre, siempre reacciona. En algunos textos del Evangelio se nos dice que Jesús, al ver la multitud, sintió compasión, sintió misericordia. Y en algunas ocasiones, pues Jesús alimenta a esa muchedumbre, a esa multitud. Podemos pensar en el tema de la multiplicación de los panes, pero también en otras ocasiones Jesús, al estar frente a una muchedumbre, Jesús enseña. Jesús anuncia el amor de Dios. Jesús anuncia la palabra. Jesús anuncia la misericordia. Jesús anuncia el reino de Dios. Jesús quiere transmitirle tantas cosas a estas muchedumbres que muchas veces Jesús sabe que están como ovejas sin pastor. Muchedumbres desorientadas, como lo decíamos en nuestra oración, con hambre de un sentido para vivir, con una sed de amor incondicional, pero también un deseo por sentirse que el perdón es posible para crecer cada día en el ser mejores. El texto a continuación nos dice que Jesús subió al monte. El tema del monte, de la montaña en la revelación bíblica, pues es también otro elemento gigantesco y es todo un signo. Recordemos que Moisés subió al monte y allí dialoga con Dios, y Moisés bajó de la montaña con las tablas de la ley. Entonces, cuando aquí nos dice el texto que Jesús subió al monte, no es una cosa de casualidad, no. Es que Jesús lo anuncia también el Evangelio, que Él es la nueva ley. Él no viene a abolir la ley, sino a darle perfección. Si en el Antiguo Testamento el decálogo se dio en ese monte Sinaí, en ese encuentro al que va Moisés, ese encuentro con Dios, y baja al pueblo con las tablas de la ley, con el decálogo, aquí también es Dios que desde la montaña, Dios mismo, apacienta una muchedumbre. Jesús se sentó. Y aquí también este es otro signo que lo tenemos a nivel bíblico y también en la liturgia, porque el maestro en toda esa cultura enseña sentado, se sentó. ¿Por qué? Porque iba a enseñar. ¿Y qué iba a enseñar? El reino de Dios, la palabra
del amor del Padre. Jesús se sienta porque va a enseñar su corazón, cuál es su camino. Y entonces se acercan sus discípulos y Jesús entonces inicia esa palabra. Bienaventurados los pobres de espíritu. Aquí hay muchas acepciones con este término de la palabra pobre. Bienaventurados los pobres. Algunas traducciones traen la expresión bienaventurados los pobres en el espíritu. Aquí, pues como les decía, hay muchas acepciones de la palabra pobre. Y podríamos hacer todo un desarrollo de esta palabra en donde implica desprendimiento, en donde implica en cierta medida como un rechazo de acumular para este mundo, como lo dice Jesús también en otra parte del Evangelio. Y vamos a encontrar que la estructura de las bienaventuranzas, pues básicamente es la misma. En primer lugar, Jesús dice bienaventurados. Hay otras traducciones que dice felices. Y entonces, ¿quiénes son felices? En esta primera categoría, los pobres de espíritu. Entonces, en primer lugar, viene la bienaventuranza o la expresión de bienaventurados o felices. En segundo lugar, viene como la categoría. Y en tercer lugar, viene la razón por la cual ellos son bienaventurados. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los humildes. Aquí también, pues, se nos presenta una categoría que es bastante amplia en torno, pues, al tema bíblico. Y también es un elemento para que podamos nosotros también desarrollar, profundizar. Muchas veces la humildad se ha confundido con otras realidades que no tienen nada que ver con la humildad, ¿no? Bienaventurados los humildes, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Entonces, como les decía, pues el esquema es el mismo. Bienaventurados los humildes. ¿Por qué? Está aquí la razón. Porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran. En otras traducciones aquí aparece bienaventurados los afligidos. ¿Por qué? Porque ellos serán consolados. Encontramos ya en estas tres primeras bienaventuranzas tres categorías que podríamos a la luz de la razón humana o a la luz del pensar del hombre sin referencia a Dios, pues que esto no tiene nada de felicidad, ¿no? Es como a veces la gran contradicción con los que muchos se enfrentan. Entonces, ¿cómo así que felices los pobres de espíritu, los humildes? ¿Cómo así que felices los que lloran? ¿No? Y pues cada una de las bienaventuranzas pues nos presenta también como esta contradicción, estas categorías, pero lo veremos en qué condiciones o por qué Jesús llama felices a quienes entran en estas categorías del reino de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia. En alguna traducción también puede aparecer o aparece felices, bienaventurados los que tienen hambre y sed de hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Jesús, en otros textos del Evangelio, nos invita a perdonar. Y cuando Jesús está enseñando a orar y enseña el Padre Nuestro, inmediatamente Jesús habla del tema del perdón. Porque si ustedes no perdonan, tampoco Dios los perdonará. Tampoco Dios les perdonará a ustedes sus pecados.
Entonces aquí está haciendo Jesús también esa invitación a la misericordia. Me parece hermosa la expresión del Papa Francisco cuando nos decía que el nombre de Dios es misericordia. Aquí también necesitamos nosotros hacer esa reflexión en torno a lo que significa la misericordia. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir la misericordia, pero siempre de una manera que esté avalada, o que la misericordia a la que estamos nosotros llamados a vivir, siempre debemos analizarla a través del lente del amor a los otros y el amor a nosotros mismos. Estamos llamados a perdonar, estamos llamados a ser misericordiosos, pero no podemos abandonar ese mandato del Señor de amarnos a nosotros mismos. En ocasiones se nos pide que seamos misericordiosos, pero también se nos pide que nos olvidemos del amor a nosotros mismos. Y por eso son elementos que necesitan un discernimiento para que nosotros podamos vivir las bienaventuranzas también en la línea del amor al otro, pero también en la línea del amor a nosotros mismos, el amor propio. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y a mí siempre, en ocasiones, recuerdo yo en el seminario, en clases, con nuestros compañeros hablábamos mucho de esta bienaventuranza, o a veces compartíamos elementos, y a veces se piensa, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y entonces se piensa que es después de la muerte. Pero ese bienaventurados los limpios de corazón no es solamente para después de que atravesemos el umbral que llamamos muerte, no. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios en su vida cotidiana. Los limpios de corazón, ellos verán a Dios en muchas realidades de su cotidianidad. Podrán reconocer esa presencia de Dios en medio de la historia, en medio del vivir familiar, en la realidad de la pareja. Allí se percibe a Dios, allí se ve a Dios. Pero para eso Jesús nos invita a que caminemos en este ser limpios de corazón. ¿Por qué? Porque ese ver a Dios, Jesús no nos invita solamente para después de la muerte en la plenitud de Dios, sino pues porque vamos viendo a Dios en nuestra existencia y anhelamos un día llegar a esa visión plena de Dios en la eternidad. Bienaventurados los que trabajan por la paz. Y pues aquí también nos encontramos con un concepto que es muy amplio en la revelación bíblica. ¿Qué significa paz en la Sagrada Escritura? Y es todo un concepto amplísimo al que también estamos llamados a profundizar. No es simplemente, hace parte. Cuando se habla de la paz, pues la paz no es solamente ausencia de guerra, es fundamental, lógicamente, pero la paz en la revelación bíblica, pues es un concepto, como les digo, muy amplio, y estamos todos llamados a trabajar por la paz. Indudablemente que un elemento básico, esencial, es que exista esa ausencia de guerra, y mucho más cuando en el mundo hay tantos anuncios, tantas amenazas, etcétera, pues esa llamada es universal. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y muchas veces nosotros podemos pensar
que esta es una realidad como ajena a nosotros. Y pues nosotros yo pienso que debemos ser como conscientes de que en la medida en que vamos profundizando nuestra fe y en la medida en que queremos vivir nuestra fe y en la medida en que manifestamos nuestra fe y en la medida en que denunciamos cosas que están mal, pues muy seguramente vamos a ser perseguidos. No es un secreto que muchos santos en la iglesia fueron perseguidos por sus propios superiores. Después los canonizaron, pero esa persecución no podemos verla como que sea solamente de autoridades civiles o de personas que están en malos caminos, caminos contrarios al reino de Dios, etcétera. Bienaventurados los perseguidos. Aquí no se está diciendo ninguna categoría específica ni dentro de qué contexto de la sociedad o dentro de qué grupos. Bienaventurados los perseguidos. Pero los perseguidos, ¿por qué? Por causa de la justicia, por buscar la justicia, por denunciar lo que está mal frente al proyecto de Dios. Bienaventurados los perseguidos porque proclaman la verdad del reino de Dios. Bienaventurados los que son perseguidos por mi causa, también lo dice Jesús en el Evangelio, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los injurien y los persigan y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi causa. Y aquí cuando Jesús nos está hablando de esta bienaventuranza, por mi causa, por mi reino, por el evangelio, por la causa de Jesús. Bienaventurados serán ustedes cuando los persigan por todo esto, con toda clase de mal contra ustedes. Bienaventurados, alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en los cielos. Aquí Jesús nos está invitando a que nosotros tengamos una mirada de fe, a que tengamos ese lente, vamos a decir, de la trascendencia, de la plenitud del amor de Dios cuando salgamos de este mundo. Y Jesús aquí nos da también como otra razón, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Estamos también nosotros llamados a ser profetas en medio del mundo. No es un secreto que muchas veces cuando reconocemos ante otras personas que creemos en Dios, como que ya empiezan a mirarnos de otra manera. Y estamos llamados nosotros a ser profetas en medio del mundo. Profetas de la vida. Profetas del amor. Profetas de la verdad. Profetas que estemos dispuestos a reflexionar en torno a las situaciones que hay en el mundo y en la iglesia. Estamos llamados a ser profetas para denunciar lo que está mal frente al reino de Dios, para denunciar la mentira, la corrupción, el materialismo. Tantas situaciones que podemos nosotros discernir y a lo que estamos también llamados a reflexionar. ¿Para qué? Para que en la medida en que vayamos creciendo en nuestra fe, en nuestra reflexión, en ese conocer el reino de Dios, el evangelio, pues en esa medida nosotros podamos crecer en ese ser profetas, responder a esa misión a la que Jesús nos invita, trabajar por su reino en medio del mundo, en medio de nuestra historia, en medio de nuestra vida cotidiana. Yo pienso que cuando Jesús, siempre que Jesús está anunciando su reino, está anunciando el amor del Padre, Jesús de una manera
indudable siempre va al corazón. Entonces, en esto yo no lo limitaría solamente, vamos a decir, al tema sacramental, porque yo no pienso que podamos limitar el ser limpios de corazón al sacramento de la reconciliación, al sacramento de la confesión, también como lo conocemos. Yo pienso que el sacramento de la reconciliación hace parte de ese ser limpios de corazón. ¿Cómo decir la verdad sin herir los borrachos, los gays, los que hacen mal a escondidas? Yo pienso que el tema es como estar preparados para el momento apropiado. O sea, yo no pienso que la tarea nuestra sea salir a satanizar el mundo. Yo pienso que esa no es yo pienso que no es la pedagogía de Jesús, porque es que Jesús yo no veo que la predicación de Jesús fuera en esa línea. Yo pienso que Jesús llama desde el amor de Dios. Entonces, normalmente, les voy a poner un ejemplo. Cuando atendía a personas, bien fuera en el sacramento de la reconciliación, o cuando, por ejemplo, en alguna parroquia iban a hacer un juramento, entonces iban a jurar que, padre, vengo a jurar para no tomar. Entonces yo normalmente le preguntaba a la persona, ¿usted sabe que la borrachera es pecado? Entonces me decían, pues sé que está mal, pero no sabía que fuera pecado. O decían, sí, sí, es pecado, padre. ¿Sabe por qué? No sé, padre. Entonces ahí yo les decía las cosas, mire, la borrachera es pecado por esto, por esto, por esto, y Dios lo llama a esto y esto y esto y esto. Entonces, muchas personas me decían, padre, yo he jurado muchas veces y nunca me han explicado esto, le agradezco muchísimo, ahora entiendo mucho más, etcétera. Y la gente se va como con algo más en su corazón para tratar de ser mejor. Entonces, yo pienso que el tema no es como salir a vociferar que sí, satanizar el mundo. No, yo no pienso que esa sea la pedagogía de Jesús. Yo pienso que lo importante es que nos preparemos en nuestro camino de fe para que cuando nosotros podamos dar ese testimonio o hacer ese anuncio del evangelio en la situación que estemos, pues ahí lo podamos hacer. Yo pienso que es como la pedagogía de Jesús, ¿no? Profundicemos un poco nuestro texto y hacemos esta pregunta. ¿Qué tienen que ver la pobreza, el llanto, la persecución con la dicha o la felicidad? Y pues aquí ponemos solamente 3 elementos, pero podríamos hacer pues nuevamente la lista y cada uno de ustedes podrá como hacer la lista de las categorías que Jesús muestra allí en las bienaventuranzas. Y podríamos preguntarnos, ¿qué tienen que ver esas categorías con el ser felices, con el ser dichosos, con el ser bienaventurados? Lógicamente, la respuesta a esta pregunta la encontraremos solamente desde la perspectiva de la fe y desde la perspectiva del evangelio. Porque lógicamente esta pregunta está hecha, vamos a decir, a la luz de la razón. Y su respuesta, como les digo, la encontramos solamente desde la palabra de Jesús en su evangelio. Jesús anuncia la felicidad que trae el reino de Dios a quienes están abiertos a recibirlo y a extender su reino desde lo profundo de su corazón hacia todos y siempre. Entonces, cuando Jesús hace el anuncio de las bienaventuranzas, pues está anunciando esa felicidad, pero esa felicidad es desde el reino de Dios. Pero no es una felicidad automática. Es para quienes abren su corazón
y lo reciben. Entonces, sin una fe en nuestro Señor Jesucristo, sin un seguimiento de Cristo, pues no puedo entender que felices los que lloran. Y así como Jesús nos invita a abrir el corazón a ese reino y a recibirlo, también nos invita a que podamos nosotros extenderlo desde lo profundo del corazón. Entonces, no es algo que como muchas veces se piensa, no es una campana de cristal que Jesús viene a poner sobre cada una de las personas para que sean felices. No, porque así no es la salvación que Dios nos ha revelado en la Sagrada Escritura. Es una presencia de su reino en lo profundo del corazón. Y Jesús nos invita a que podamos nosotros trabajar por él para que todos reciban esa llamada, y estamos llamados a trabajar siempre por ese reino de Dios en medio del mundo. Las bienaventuranzas indudablemente pasan por una actitud en el corazón del hombre de apertura a Dios. Me tomó tiempo encontrar esta imagen. Y entonces, esta imagen, pues, en el corazón se experimenta esa salvación, en el corazón se experimenta esa paz de Jesús, su consuelo, su justicia, su reino. Exteriormente, las personas pueden ver una tragedia. Exteriormente, las personas pueden ver un fracaso. Exteriormente, las personas pueden ver muerte. Exteriormente, las personas pueden ver desolación. Pero el cristiano que tiene una actitud permanente en su corazón de apertura a Dios, él experimentará en su corazón esa salvación de Jesucristo, su consuelo, su paz, su amor. No podemos pensar las bienaventuranzas sin una actitud de apertura a Dios, sin una permanente actitud de fe, sin un permanente buscar la vivencia de los valores del reino de Dios. Allí es donde empezamos a encontrar esa respuesta a esa pregunta que nos hacíamos. Es una conducta cristiana, es decir, un seguimiento de Jesús. Esa actitud que conlleva a buscar esa conducta, el seguimiento de Cristo. Y es la semilla de mostaza en el corazón del hombre, recordemos allá esa parábola, y entonces es la salvación que se inserta, que se siembra en el corazón del hombre, y entonces cuando esa semilla del evangelio se va desarrollando en el corazón del hombre, allí es cuando el hombre, discípulo de Cristo, creyente, seguidor del reino de Dios, encuentra que sí, que tiene sentido vivir esa pobreza en el espíritu, ese desprendimiento, el trabajar por la paz. Ahí es donde el creyente encuentra que es consolado por Dios. Ahí encuentra el creyente que solamente Dios va a saciar su corazón. Y ahí encuentra el creyente ese regocijo para seguir trabajando por el reino de Dios a pesar de la persecución. Las bienaventuranzas son por excelencia el programa del cristiano. Como lo decíamos hace unos minutos, si bien los mandamientos son la base, pero ya cuando llegamos a conocer a Cristo, pues debemos pensar que ese inicio del Sermón de la Montaña, las bienaventuranzas, son ese centro para la vida del cristiano. Y por eso, muchas veces podemos nosotros evaluar nuestra vida cristiana a la luz de las bienaventuranzas, porque estaremos frente a Jesús mismo y experimentaremos esa llamada a crecer
en ese trabajar por esa salvación que Dios nos ha regalado y que ha sembrado en el corazón de los hombres. Padre Santo, concédenos tu gracia para responder cada vez más a la llamada que tú nos haces en el seguimiento de tu Hijo Jesucristo. Danos tu gracia para que podamos trabajar en la extensión de tu reino en nuestro corazón, en la vida de nuestras parejas, en la vida de nuestras familias, en la comunidad, en la sociedad en general. Concédenos tu gracia para que podamos trabajar siempre por tu reino. Muéstranos el camino de la verdadera felicidad a la que tú nos invitas. Danos un corazón generoso. Danos la gracia de seguir auténticamente a tu Hijo Jesucristo. Danos la gracia de ser felices en cada circunstancia de nuestro diario vivir. Danos la gracia de cumplir tu voluntad. Danos la gracia de ver a tu Hijo en el hermano. Danos también la gracia de ser transparencia de tu Hijo y de tu reino en medio del mundo. Danos la gracia de contemplarte y comprender las bienaventuranzas. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, por la salvación que tú nos regalas para nuestro diario vivir. Ayúdanos a comprender que tu salvación se va dando en nuestro diario acontecer, en las circunstancias de nuestra vida, en la medida que abrimos nuestro corazón a creer en ti, en tu palabra, en tu amor. Ayúdanos a comprender más y más que es abriendo nuestro corazón a la fe en ti, a tu amor y tu misericordia, como experimentamos tu salvación en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra familia, en la sociedad. Amén. Muchas gracias por su participación. Nos encontraremos en nuestra próxima reunión para continuar en nuestra reflexión de fe. Dios les bendiga.